Vamos a ver un poco de ese análisis de la base de datos que hemos hecho. ¿Se recuerdan? Primero analizamos los archivos que tenemos. Yo les comenté que para empezar un proyecto, siempre lo más importante son cuatro archivos. Cuatro archivos Excel y un archivo que está en topografía. ¿Ya? Ahora, la parte de análisis de data son dos cosas. Primero, entender la información que presenta estos archivos y lo otro es eh, conocer la información ya más a profundo. Entonces, por ejemplo, el análisis de los datos que hemos hecho, primeramente hemos revisado nuestra área de interés. La principal área de interés en este caso vendría a ser el ASAI, porque ahí se muestra la información de nuestras leyes. ¿Ya? Ahora, eh, si bien es cierto, con el tiempo que vamos adquiriendo más conocimientos, vamos conociendo la tendencia que presentan estos minerales, ¿no? En bueno, en la superficie o en su propio yacimiento. Entonces, como nosotros estamos trabajando una data que se enfoca a una minería open pit, una minería a tajo abierto, otros lo conocen como rajo abierto o cielo abierto, ¿ya? Esta base de datos en sí nos va a mostrar esas tendencias de las leyes, ¿no? Pero siempre hay cierto error. La base de datos que tenemos son de perforaciones diamantinas, ¿ya? Entonces, por cada intervalo ha sido enviado a un laboratorio y esto ha sido analizado. Ahora, una vez analizado, esta información se manda a los departamentos, en este caso, geología, lo analiza y empieza a hacer la parte del modelamiento y la parte de la estimación. ¿Ya? Entonces, esta información, si bien es cierto, tú tienes el análisis y se registra en una computadora, puede que en algún momento genere un error. Al ser tantos datos, ¿cuántos datos serán? Son muchos datos, si se fija. Puede que en algún momento, ¿no?, a alguna persona se le escape y en vez de poner 0.13 pone 1.3, o en vez de poner 0.10 pone 10. ¿Ya? Esos errores hay, no son errores humanos. Ya, pero ¿cómo corregimos esto? Para eso se hace un análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Se analizan los cuartiles. Primero se analiza los cuartiles de nuestras muestras. Luego se verifica el rango intercuartil. Vemos nuestros máximos y nuestros mínimos. Y a partir de estas fórmulas, para encontrar valores atípicos, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro máximo rango que debe tener. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla de dispersión de cobre para verificar lo que les estoy mostrando. Esta es nuestra tabla de dispersión. ¿Cuál es el comportamiento que tiene el cobre cuando es un yacimiento que se va a trabajar con un método a cielo abierto? Generalmente cuando son este tipo de yacimientos como pórfidos y esos diseminados, el cobre tiene la tendencia a tener leyes bajas. Y esto nos muestra esta tabla de dispersión. Porque si nos damos cuenta, la mayor cantidad de datos se encuentran entre entre 0 y 2, ¿no? A esto nosotros lo podríamos reconocer como una familia, ¿ya? La familia de estas muestras. ¿Qué sucede con estos valores? El cobre no tiene esa tendencia de tener, no tiende a ser errático, siempre tiende a tener leyes bajas, pero en gran cantidad. Eso sí, tiene leyes bajas, pero en mayor cantidad, por eso es que se aplica este método de minado. Entonces, nosotros estos datos los podemos considerar valores atípicos, saltos erráticos o outliers. Y para corregir esta información, necesitamos basarnos en teoría, ¿no? No vamos a eliminar simplemente todos estos datos.
Entonces, para eso se hace el análisis de base de datos. Es un análisis exploratorio de datos. Es un análisis estadístico. ¿Ya? Siempre va a haber valores atípicos. Puede que en algunos casos, en su data, cuando ustedes trabajen aparte, en vez de que salga un valor en blanco, puede salir en menos 99. Ya el menos 99 no es un dato, significa que esa zona es un valor en blanco. ¿Ya? Entonces hay diferentes denotaciones que le dan. Por ejemplo, en el oro, si le damos un clic, nos sale un valor de -1. A veces nos sale -1 y por ahí que otro no hay datos, ¿no? ¿Dónde estará ese -1? Igual con la plata, también nos sale un valor negativo. ¿Dónde estará ese valor negativo? Pero ese valor negativo puede ser, mira, ya lo encontré. Puede ser un error de datos o que simplemente en esta información hayan trabajado dos personas. Y para una persona ponerle un valor negativo significaba que no hay valores y para la otra simplemente dejarlo en blanco. Entonces para eso se hace esta corrección. Primero vamos a ver nuestro mineral de interés, va a ser el cobre, porque toda nuestra mina se va a basar en cobre. Al momento de valorizarla, también se va a valorizar de acuerdo al precio del cobre. Ya ahí se utilizan otros métodos, por ejemplo, la ley equivalente, ¿no? Eso ya es más adelante. Pero en este caso, si nosotros, cuando ya llegamos a la parte de la estimación geoestadística, uno de nuestros parámetros que se requiere para hacer el kriging es la estrategia para tratar estos valores anómalos. Estos aquí son valores anómalos. Entonces nosotros debemos darle una estrategia. ¿Cómo tratar esto? Hay varias. Hay otra estrategia que simplemente se basa en la media. Pero esta media aritmética depende mucho de los valores. Si hay un valor de -1000, eso cambia, ¿no? En cambio, el tratamiento con los rangos, con los cuartiles y el rango intercuartil no depende de la media o del promedio de la base de datos. Por eso es recomendable usar este tratamiento a otros tipos de tratamientos de muestra, porque su análisis no depende de si tus valores son muy altos o muy bajos, depende de los cuartiles y del rango intercuartil. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Lo primero que tenemos que hacer, trabajamos en el mismo Excel, ya, no hay problema, es sacar el cuartil 1. De ahí sacamos el cuartil 2 y el cuartil 3. Luego sacamos el IQR, que es el rango intercuartil, y al final sacamos el upper outlier, así se le conoce, outlier, y el lower outlier. ¿Ya? Eso va a ser nuestra base inicial con la que nosotros vamos a corregir estos datos que se encuentran fuera. ¿Ya? Ahora, la misma tabla de dispersión, también podríamos analizar el oro, pero el oro sí tiene un comportamiento extraño. El oro sí tiende a ser errático, o sea que puede tener leyes altas en ciertas zonas y leyes bajas en ciertas zonas, pero de todas maneras se analiza. Incluso en el oro encontramos pocos saltos erráticos, ¿se dan cuenta? Como estos valores, pero como les dije, puede ser errático, ¿ya? Tiene que ver con el comportamiento que presenta cada tipo de mineral. Esos comportamientos se pueden ver en sus histogramas. Entonces, bueno, de la misma manera podemos visualizar la parte de la plata. En la plata, lo que está acumulado lo consideramos como una familia. Entonces, hasta 50 podría considerarse una familia. También se tiene que tratar esto, sí, también. Nosotros no lo vamos a hacer, como les mencioné, nuestro mineral principal va a ser el cobre. Entonces, al momento de hacer el análisis económico, nosotros vamos a utilizar algo que es muy conocido como ley equivalente. Vamos a transformar estas dos leyes a una ley de cobre. Y el tajo se va a evaluar de acuerdo a este ley. Ahora hay otro tipo de tratamiento para minas que son polimetálicas. Como un ejemplo, zinc, plomo y plata. Ahí cada mineral es independiente. Ya, podemos tener un material equivalente ahí, sí, puede ser zinc equivalente, puede ser plomo equivalente, puede ser plata equivalente, pero eso ya depende del mercado, ¿no? ¿Quién
tienen mayor valor de venta. Capaz el zinc está por las nubes y la plata no. Entonces, podemos poner zinc equivalente. Ahora, ¿qué sucede si en el transcurso de la vida de tu mina pasa lo que no se prevé, que el precio del zinc baje y el precio de la plata suba, ¿no? Ahí el análisis tiene que ser más detallado cuando son polimetálicas. En este caso, el cobre es el mineral principal, ¿ya? En cambio, en esas minas polimetálicas se tiene que analizar de diferente manera. Entonces, vamos a ir a los cuartiles. Para eso hay una fórmula. Simplemente hacemos un igual, ponemos cuartil, ¿ya? El que sale ahí nos va a pedir seleccionar una matriz. La matriz es la cantidad de datos. En este caso va a ser todo eso. Y luego hacemos una coma y ponemos el 1 va a ser el primer cuartil. Apretamos 1. Cerramos paréntesis y este sería el primer cuartil. Lo mismo lo hacemos para el cuartil 2. ¿Ya? La misma matriz. Hacemos una coma y le ponemos número 2. Ya, ese sería nuestro cuartil 2. A ver un momento. Cuartil 1. Ya, y nuestro cuartil 3. No, creo que me he equivocado y he seleccionado otra cosa. Vamos a revisarlo. Lo mismo, nuestra base de datos, cuartil 3. Ya está. Cobre. Ya, este le he seleccionado mal, le he puesto oro en si es cobre. Ya, ahora, ¿qué tiene esta tendencia? El cuartil 1 siempre es menor, el cuartil 2 ya es mayor que el cuartil 1 y el cuartil 3 es mayor que el cuartil 2. Nuestro IQR viene a ser nuestro cuartil 3 menos el cuartil 1. Ya, este sería nuestro IQR. Y la fórmula para encontrar el outlier es igual a, primero, el upper outlier es los saltos erráticos que se encuentren por encima. Entonces, en este caso es nuestro cuartil 3 más 1.5 nuestro rango intercuartil. Y este sería, ¿no? En este caso, ese valor. ¿Ya? Ahora está igual. Tenemos un igual, pero para hacer el lower outlier ya es menos. ¿Ya? El cuartil menor menos 1.5 el rango intercuartil. Y este sería el lower outlier. ¿Qué quiere decir? Que todos los valores menores a menos 1.448 en esta base de datos son considerados como lower outliers. ¿Tenemos esos valores? No. Nuestro mínimo incluso ni siquiera es 0, es 0.001. Ya, entonces no hay que corregir los lower outliers. Hay que corregir si encontramos upper outlier. Y vemos que hay una cantidad que es mayor a 8.55. Entonces, eso hay que corregir. Para eso vamos a hacer un filtro simple. Mayores que 2.1. Mayor que, bueno, sería mayor igual. ¿Ya? 0.01. Aceptar y solo serían estos valores, ¿no? Si nos damos cuenta, estos valores estaban por encima de 2 y les dije, ¿no? La mayor concentración se encontraba en 1 y 2 según esa tabla de dispersión. Ya, podríamos haber borrado los valores solo usando la tabla de dispersión, sí, pero es mejor basarse en un sustento teórico. Entonces, todos estos valores los vamos a cambiar a ese valor nuevo que hemos encontrado, que sería 2.01. Y si se dan cuenta, no son muchos, ¿ya? Sí habría un problema si fueran hartos valores. En este caso son pocos, considerando la base de datos que es tan extensa que tenemos. Ya, esto simplemente, terminamos con esto y quitamos el filtro. Ahora, esto simplemente es para análisis de base de datos. Lo podemos borrar, ¿ya? Y vamos a volver a ver esa tabla de dispersión. A ver cómo nos sale ahora. Voy a seleccionar, bueno, este filtro, voy a insertar otra vez una tabla de dispersión. Y como se dan cuenta, esta tabla de dispersión nos está mostrando ya hasta dónde llega nuestra familia, ¿no?
hasta el número casi 2, ¿no es cierto? En cambio, en el otro nos mostraba puntos por aquí lejanos, por 8. ¿Podríamos simplificar esto más? Sí se puede, ¿no? Pero ahí ya estaríamos penalizando nuestra data, nuestros valores. Porque acá hay relación de que si hay mayores, hartos valores que son cercanos a 2, acá también hay hartos valores que son cercanos a 2, y en algunos lados también, ¿no? Por ejemplo, esta zona. Bueno, en esta zona, estos dos puntos vendrían a ser lo que acabamos de corregir, y estos dos puntos también. No, pero muchas zonas nos muestran que sí hay concentración hasta 2. Hay que tener en cuenta eso. Si fuera una beta, ahí sí sería diferente, ¿no? Porque obviamente en las betas es donde hay más concentración del mineral. Entonces también se haría un análisis exploratorio, pero obviamente del mismo modo, igual, ya, pero va a haber menos valores que van a ser borrados, no, no como este. Eso depende de quién te pase esta base de datos, ¿no? Capaz se ha equivocado, porque obviamente son tantos valores que procesas. ¿Cuántos valores son? Son demasiados. Siempre puede haber un error. Hay 9.777 valores aquí. Obviamente, por lo menos 100 va a ser un error. Van a tener error. ¿Ya? Esta es la parte cómo se realiza el análisis de la base de datos. Me refiero al análisis estadístico, porque el análisis de la base de datos simplemente es revisar qué contiene nuestra información e ir explicando, ¿no? Yo ya les expliqué qué contiene cada uno. El header contiene la ubicación. Se puede conocer como header o collar, ¿no? La ubicación en X, Y, Z. Para estas coordenadas que utilizan son coordenadas propias del proyecto, ¿ya? No tiene ningún sistema. Son unas coordenadas referenciales. No están en un determinado sistema. Ahora, si estuvieran en un sistema, si estas estarían en un sistema, obviamente tu proyecto estaría de acuerdo a ese sistema, porque tú te basas los límites en estas coordenadas, ¿ya? Después también tenemos LITO, que es la información geológica. De acuerdo a esta información geológica, vamos a hacer el análisis geostadístico. Por eso es que el grading analiza variables regionalizadas. Cambio el inverso de la distancia, te analiza como que el yacimiento fuera uno solo, fuera homogéneo, como que no tuviera diferentes tipos de rocas, ¿no? O diferentes zonas de óxidos, sulfuros. Ya, eso lo vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver esos variogramas. ¿Ya? Entonces, bueno, y lo último que nos falta sería el survey que nos da las direcciones de los taladros. Recuerden algo, ¿ya? Siempre cuando trabajen con Mansai, la inclinación debe estar como negativo. En este caso, el dip debe estar como negativo, ¿ya? Si está como negativo, perfecto. Normal les va a crear el programa, los taladros. Si esto está como positivo, los taladros se van a crear para arriba. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿ya? Ya, y esa es la parte de análisis de datos. Ahora, obviamente, ese análisis se va a separar para cada uno de estos minerales, ¿no? Para el SG, que viene a ser densidad, en este caso no. El SG no es de interés. Lo que nos importa es la base en la que nosotros vamos a trabajar. Nuestro sustento del proyecto es el cobre. Por eso es que es primordial analizar el cobre. Bueno, esa es la parte de análisis de datos. ¿Alguien tiene otra pregunta o una duda con respecto al programa, la instalación o que no le está visualizando ciertas cosas?
Ya, por cierto, una vez terminado esta clase o este curso, el proyecto completo se las voy a enviar para que lo tengan como referencia. Ya me refiero a que tengan como referencia los procesos que hemos usado, porque si ponen aquí Show Previously, nos va a aparecer todos los procesos que hemos hecho. Si no si no lo filtramos por nada en grupo y operation, va a mostrar todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Y también el llenado se queda guardado ahí. Bueno, nadie más tiene otra consulta. Me comentan si tienen algún problema con sus programas, ¿ya? Jesús, Sí, dime, Diego. pensé que se había colgado tu máquina. No, no, sino que estoy esperando alguna de las consultas que tengo. Si hay más consultas pueden hacerlo hasta el momento en lo que se ha avanzado. Pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono, ¿no? Creo que ya no hay más consultas, ¿eh? Sí, al parecer no hay consultas. De las personas que tuvieron problemas, a ellos les respondiste, Jesús. Sí, sí, les estuve llamando también. Llamé y bueno, en algunos casos unos me pidieron el instalador del 9 porque no rendía muy bien su computadora con el 11. Sí, a todos les he tratado de responder. Ahí tenemos Pero, otra pregunta de Víctor. ya, ¿qué es mejor cargar el DXF? Es lo mismo, esa extensión es del AutoCAD. A veces lo guarda como DWG y otras veces lo guarda como DXF. Creo que es por la versión, pero es lo mismo. No hay diferencia en eso. Ya porque
Esto simplemente es la extensión nada más. Sí, no, no hay diferencia. Ya Jesús, entonces ya nos conectamos a las 5:50 para terminar el curso. Para terminar el curso. Ujú. Listo. De todas maneras, si a alguien no le funciona algo, recuerde que tiene mi número, me puede consultar, no hay problema. Sí, igual ya hemos colgado todos los videos para que puedan revisarlo y practicarlo, ¿eh? Si tienen dudas, igual Jesús va a estar dispuesto para que les conteste. Entonces, gracias por asistir. Nos vemos a las 5:50. Gracias. Hasta luego.